Puede sonar a novedad. Yo creo que esto, si se presentara en los Estados Unidos de Norteamérica, sería por lo menos merecedor de un premio. Porque le voy a presentar el balance de las cajas de ahorros cerrado al cierre del año 2010, a 31 de diciembre del 2010, y en breve le presentaré el balance cerrado a finales del 2011. Es para que nos demos una idea de realmente cuál era la situación caótica desde el punto de vista de solvencia de nuestras queridas y entrañables cajas de ahorros, debido a una serie de defecaciones que se han ido cometiendo, en las que se ha incurrido a lo largo de muchos años. Primero, los activos de las cajas de ahorros yo se lo he puesto en plan facilongo, lo digo porque si lo pongo así en plan complicado nadie me entiende, entonces alguien dice caray, qué bueno es este tío, pero normalmente dices qué bueno es este tío cuando este tío no lo entiendes, por tanto prefiero que digan este tío no me ha convencido, pero usted lo ha entendido, por tanto el objetivo se ha alcanzado. El activo lo desgloso en dos grandes frentes. De un lado lo que sería el crédito a la clientela, es decir, los créditos de las cajas de ahorros por su crédito al consumo, por su hipotequita, por su coche, por la empresa, por la póliza de crédito, por lo que fuera, y después los otros activos. Pues aquí tenemos que la concentración, como es natural, del activo total de las cajas de ahorros se produce en el crédito a la clientela, 870.000 millones de euros, y el resto de activos, 171.000 millones de euros. La pregunta es, ¿y qué pasivo tienen las cajas de ahorros? Esperemos. Al fondo y que va a haber más recortes, tiene que haber más recortes. No sé qué importe supondrán estos recortes, pero de luego que no lo suficientes como para sacar el país. Entonces yo creo que lo más importante es eso, haber instado primero el recorte de otras partidas, que supone mucho más dinero que recortar los de siempre, que son los funcionarios y los asalariados. Todas las medidas que se hagan, pero con tiempo, con prudencia y sin hacer que la gente sufra tanto, porque siempre aquí quien sufre es el pueblo. Me parece excesivo, pero también hay que reconocer que tanto unos se pasaron como los otros también. Vamos a ser coherentes. ¿Por qué no se suman los bancos, hija? Y todas las autonomías y dan el dinerito para la gente que verdaderamente lo necesita y lo está pasando mal. La situación en España está muy mal porque nos han dejado metidos en un hoyo tremendo que para salir de él va a costar bastante trabajo. Y a mí me da la impresión que va a haber más medidas todavía. No, yo creo que va a haber muchos más. Yo también. Y que vamos a sufrir mucho. Muchísimo. Y que no queda otro remedio. Y lo que nos quede, estamos en el comienzo. Y que hay que trabajar, irse menos de vacaciones, gastar menos dinero y ahorrar. Y renunciar a las subvenciones, que así no salimos del agujero. 33 minutos sobre las 4 de la tarde. Esto dice la gente en la calle tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo, anunciadas por el Ejecutivo de Rajoy. Antonio Álvarez Osorio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Socio director del despacho de abogados Álvarez Osorio y Miller, director del foro Orfila. Carlos Tobías, abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando se ha hablado del memorándum como el MOU, me he acordado de usted. No sé por qué. Llevo toda la semana pensando en usted. Bueno, si llevo toda la semana pensando en mí, no lo diga, porque va a ser una cosa que... No, claro, es que el MOU, vas a salir en Twitter. Yo pensando en Carlos Tobías, cada vez que leí algo del MOU. Que quede claro que está pensando en mí, no en estos otros dos contertulios, esto está claro. Madre mía. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y presidente del Foro Independiente de Analistas Fiscales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ¿quién quiere opinar sobre lo que dice la gente o ir, pues ya la derivada de las interpretaciones que se están realizando de las medidas de Rajoy, hoy que se reúne en cuestión, a esta hora ya, 4:30, Consejo de Política Fiscal y Financiera, y todo el mundo diciendo, pues es lo que hay que hacer aunque no nos guste a ninguno, o al menos la mayoría de la gente? Hombre, es lo que hay que hacer, es lo que había que haber hecho antes, quizá un poquito antes. Y bueno, yo creo que estamos todos mentalizados para este tema, pero hemos llegado a una especie de monólogo de reducción de gastos y nos hemos olvidado de la productividad, de la competitividad, de crecer, de ingresar. O sea, ahora parece que vamos a salir solo ahorrando. De ingresar no nos hemos olvidado, No, por el IVA. Perdona, el IVA no está para ingresar, el IVA ha subido el tipo, ahora vamos a ver lo que ingresas. Que subas el tipo del IVA no quiere decir que vayas a ingresar más de IVA.
Yo el otro día, ayer concretamente, ponía un ejemplo con el tema de las viviendas. Si no se vendían antes, ahora con un 10% de IVA van a tener mucho más complicado venderlo. No sé quién daba la noticia hoy de que el sector inmobiliario se había estabilizado definitivamente en España, y yo pensaba que es que se había muerto, claro, por eso estaba tan estabilizado. De todas formas, con el tema de las viviendas nuevas, un inciso, como hubo una rebaja del tipo al súper reducido del 4% para la vivienda nueva, yo creo que con buen criterio no se van a ver afectada la vivienda nueva con esta subida del impuesto sobre el valor añadido, porque si no podría ser dramático para el sector inmobiliario, en las circunstancias en las que, según el Banco Central Europeo, parece que tiende a estabilizarse el sector inmobiliario, que va a ser un sector fundamental, a pesar de todo, ya de las burbujas inmobiliarias que se han comentado, va a ser un sector fundamental en la salida de la crisis económica. La vivienda nueva no es, desgraciadamente, tanto problema. El problema es el stock de vivienda no nueva, que tanto bancos como particulares, que siempre han pensado los españoles que tener una vivienda te da una garantía de solvencia y tal, y que ahora cuando necesitas esa solvencia dice, no, usted no la va a vender. Sí. Es un problema. En cualquier caso, respecto al tema de la recaudación que comentabas, Carlos, sí es importante tener en cuenta que es que hay poco más donde rascar ingreso público, y me explico. El impuesto sobre la renta ya lo hemos tocado, o sea, realmente estamos en los tipos marginales máximos de toda la Unión Europea. Respecto a sociedades, nos encontramos con que se nos está cayendo los beneficios empresariales. 2/3 de las empresas españolas van a tener pérdidas este año y por lo tanto no van a declarar impuesto de sociedades. Por lo tanto, el único impuesto donde se puede coger algo es el impuesto sobre el valor añadido, que supone el 60% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, parece razonable que sea el IVA. Toda Europa nos estaba reclamando eso. Y además, queréis dinero y tenéis el consumo más barato de España, de Europa. Correcto. O sea que en blanco y en botella, pues el IVA, claro, nos tocaba subir el IVA. Recaudación, pues hay una estimación que sitúa en torno a unos 2.500 millones este año, si las cosas se mantienen como están ahora, si no empeora la economía, y unos 4.000 el año que viene. O sea, en total unos 6.500, 7.000 millones de euros que se pueden obtener por este cambio de los tipos impositivos. Pero claro, todo esto va a depender del escenario macroeconómico, de que la economía no se derrumbe, definitivamente. En cualquier caso, era previsible y además bien impuesto por imperativo comunitario, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que es que aquí la dinámica en la cual hemos entrado, yo hoy veía uno de los gráficos en el tema de la recaudación, y yo creo que hay un error que es de base, que además yo creo que mis dos contertulios por su profesión pues saben más que yo, ¿no? Pero dentro de mi humildad, ¿no? Lo que pienso cuando yo veía esos gráficos de la caída de la recaudación tan brutal que ha habido tanto en el impuesto a sociedades como en el IVA, fundamentalmente en las dos cuestiones, veía cuando se había producido esa pendiente absolutamente hacia abajo de la recaudación, y coincidía con cuando se tomó la decisión por parte del anterior gobierno de subir el tipo del IVA del 16 al 18%. Y al final, aquellos que decían que la economía no deja de ser un estado de ánimo, pues también tenían algo de razón, ¿no? Porque cuando dicen, no, es que lo que necesitamos es confianza en nuestro país. Bueno, esa confianza básicamente está basada fundamentalmente como motor en ese estado de ánimo. Y al final no tengo yo la seguridad de que efectivamente subir el tipo del IVA conlleve en sí mismo un ingreso mayor de recaudación, más bien al revés, ¿no? Porque yo creo que el golpe anímico que das a los ciudadanos es lo que yo creo que se consigue es retraer el consumo, que la gente piense más en lo que tiene que comprar, se va más a los bienes de primera necesidad cuyo tipo no se ha tocado. Que no haya facturas. Claro, que no haya facturas. Dices, claro, entonces llega un momento en que quizá la política que estamos haciendo ahora mismo, que protocolariamente es la que tenemos que hacer, yo no sé si habría otra alternativa, que en el año 96-97 pues sí fuimos capaces de llevar a efecto, y probablemente lo que pasa es que ahora tenemos un problema que no teníamos en ese momento, que es que en ese momento teníamos la soberanía de poder tomar las decisiones en el ámbito económico que podíamos llevar a efecto, ¿no? Teníamos el Banco de España, teníamos nuestra moneda, y entonces teníamos la capacidad y las herramientas para llevar a cabo esas decisiones. Ahora no. Y ahora nos están obligando desde Europa a subir el tipo del IVA como si eso fuera la salvación, chocando directamente con la mentalidad de los países del sur, que no es un país alemán, que no es un país finlandés, es decir, en Finlandia, en Suecia, en Alemania, es decir, es que nadie se plantea si una factura va con IVA o sin IVA. Es decir, cuando va un fontanero a tu casa, pues te dice, esta es la factura y tú se la pagas, y entonces está incluido el IVA, y eso es así. Claro, es decir,
Ahora dile a una abuelita de 83, 85 años, le dices que vaya al fontanero a su casa y que le diga con IVA o sin pero IVA. no falta que se lo diga a una abuelita. Claro, bueno, a cualquier persona normal. Pero bueno, sí, pero no tenemos esa mentalidad de pago, con lo cual quizá estamos tomando decisiones con mentalidad muy norteeuropea, muy anglosajona, en relación con una mentalidad de una serie de ciudadanos que están en el sur de Europa que nada tiene que ver con esa situación. Y que a lo mejor aquí lo que va es todo lo contrario, como ya se demostró hace 15 años, ¿no? Que es bajada de los tipos, subida de la recaudación. Es decir, cuando en definitiva el ciudadano español ha sentido que le han bajado el impuesto a sociedades, que se lo han bonificado cuando mantiene los puestos de trabajo, cuando se baja del 25 y se baja del 25 al 20 por conservar los puestos de trabajo. Toda esa situación incentiva... Pero eso en el medio plazo, en el largo plazo, y lo que hace falta ahora son medidas de cortísimo plazo. Eso es cierto, pero normalmente en coyunturas de crecimiento económico, en coyunturas depresivas no acaba de funcionar. Y yo soy absoluto defensor por principio de la bajada de impuestos como forma de impulsar las economías. Pero sí, la evidencia empírica pone de manifiesto que eso funciona bien en las fases de crecimiento, pero no tan bien en las fases depresivas o de recesión. Sí, para impulsar, una vez ajustada una economía, el salir de esa depresión, ¿no? Es que ni siquiera hemos debido llegar a ese punto. Entonces, yo creo que el problema, evidentemente, la subida del IVA es un elemento, digamos, si me permiten la expresión, a lo mejor suena un poco marginal. La política que fundamentalmente va a llevar a un equilibrio del conjunto de las cuentas públicas debe ser una política de gasto público, de control del gasto público, de revisión del papel del Estado, de una revisión integral de la función pública, de un repensar cuál es la dimensión óptima del sector público español. Ahí es donde nos vamos a jugar los cuartos en cuanto al futuro de la economía española. ¿Usted entiende que los concejales se vayan a reducir en 2015 y el IVA se suba de manera inmediata? ¿Los concejales no se podrían reducir en septiembre? A ver, lo que pasa es que siempre tenemos la restricción institucional. Claro. La restricción institucional es muy importante. O sea, nosotros no nos podemos cargar de un plumazo al 30% de los concejales porque hay unas normas de referencia de carácter constitucional, de carácter normativo, reglamentario, que hay que modificar, ¿no? Evidentemente, pues creo que en este país sobran muchos políticos, sobran muchas cosas, pero todo tiene su procedimiento. Bueno, no es comparable, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero cuando fue necesario se cerró el espacio aéreo español porque había un problema. Sí, también el problema económico no es tan grave como para que se intente que todos los trámites sean más rápidos. También ha habido una reforma constitucional el verano pasado para ajustar una cuestión meramente técnica. Pero cuando hablamos de organización territorial del Estado... En Francia, a las 2 semanas, el señor Hollande ya era presidente y ya estaba viajando a Estados Unidos. Rajoy tardó un mes en tomar posesión del cargo. Sí. No, si yo doy por descontado que las cosas se pueden hacer, pero que los tiempos normativos... ¿Y a quién quitas del 30%? ¿A los últimos, a los de en medio, a los primeros, a los de los partidos que menos tienen? Yo creo que ha habido unas elecciones, hace poco se han elegido una serie de personas y ahora mismo hay que aguantar la legislatura completa. Lo que es un poco preocupante es si la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, una de las más importantes, dice de repente hay que quitar la mitad de los diputados autonómicos. Si el presidente del gobierno dice, y todo el mundo lo que parece fantástico, hay que quitar, un 30% de concejales. Realmente a mí la pregunta que me surge es, ¿verdaderamente esto no lo sabían antes? Estamos teniendo una sobredimensión absoluta de políticos y nadie ha dicho nada hasta que de repente han dicho no tengo para pagar las nóminas, hay que quitar políticos. Claro. Pero yo el otro día veía con asombro las normas del aumento del IGI canario, el Impuesto General Indirecto Canario, una ley que se reúne el Parlamento el 25 de junio, se publica el 26 de junio, entra en vigor el 1 de julio, es decir, 3 días después entra en vigor un domingo, de los 3 días de plazo, uno es sábado, y adáptate a todos esos sistemas, pero bueno, en esa norma que recortaba todo, al final se crea una agencia tributaria canaria. Dices, hombre, no, mira, esto es lo que no se puede hacer. Bueno, de hecho, la entrada en vigor del IVA se va a producir, yo calculo que el domingo o el lunes, o sea que... Decían que el 1 de agosto. No lo sé. Pero también deberían tener... Hay un elemento grave también en todo esto, y es cómo afecta a determinado tipo de sectores. Claro. O sea, ahora mismo la elevación del 8 al 10% en sectores como el turismo, en plena campaña turística... Claro, es tremendo. Yo creo que la incorporación de determinado tipo de tipos reducidos en determinados sectores debería hacerse con un decalaje, teniendo en cuenta un poco la coyuntura. El coste, Juanjo, el coste informático. Es decir, ahora tienes que coger a tus equipos informáticos que te adapten todo el papel, todo el sistema informático, todas las máquinas de TPV, todo el tipo, y eso te dice, oiga usted, hágalo en 2 días. Usted y todos.
temas de devengo del impuesto, ¿qué tipo aplicamos? ¿El de la factura antes o después de la fecha? Bueno, es una problemática muy importante. Pero claro, que en eso no se ha pensado. Sí. Antonio. Yo creo que es que al final el problema que tenemos es que estamos actuando, venía y lo dijo ayer el presidente del gobierno, no podemos elegir, es decir, no tenemos camino y no tenemos capacidad de elección. Y al final, bueno, pues cuando te dicen lo que tienes que hacer y no tienes otra opción, porque quien te lo dice es quien te presta el dinero para que puedas sobrevivir, pues no puedes tampoco elegir las cosas que a lo mejor tú querrías hacer. Simplemente tienes que elegir entre lo malo y lo peor, y entre lo malo y lo peor pues te quedas simplemente con lo malo, ¿no? Tenemos una clara pérdida de soberanía que tenemos que aceptar como país. ¿Cuánto cree usted que podemos tardar en recuperarla? Dependerá de la economía y de las cifras y ya está. Yo creo que dependerá del país, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que el modelo que tenemos como país va a cambiar, es decir, porque para cuando queramos recuperar nuestra soberanía ya la habremos cedido de una forma consensuada con el resto de países europeos, porque es que si no el modelo de Europa no tiene sentido en sí mismo. Entonces ya no vamos a ser un país ad hoc como el que hemos sido hasta hace un año, una cosa así, sino que a partir de ese 10 de mayo del año 2011, cuando Zapatero tuvo que salir y decir todas esas cuestiones, o 2010, a partir de ahí yo creo que ya cedimos la soberanía, es decir, y a partir de ahí, desde el punto de vista económico, no vamos a hacer otra cosa que ceder soberanía. Bueno, si eso en definitiva lo vemos desde un punto de vista positivo, pues estamos construyendo algo, organismos supervisores que son mucho más potentes de los nuestros, que no están politizados, y eso sí yo lo veo como una garantía, porque en definitiva al final quizá pues la finca que cada uno de los gobiernos se monta aquí en este país, pues en la medida que tenga un organismo supranacional que revise las cuestiones básicas del Estado, tales como la supervisión del Banco de España, de las entidades financieras, que no pueden hacer las barbaridades que han hecho en estos últimos 10 meses, en estos últimos 10 años, en ese cementerio de elefantes que eran las cajas de ahorro y que efectivamente pues han quebrado el sistema financiero español, pues en la medida que eso se pueda llevar a efecto de esa forma, yo sí estoy por la labor de ceder soberanía. Tiene una parte contraria, que esa cesión de soberanía te impide hacer otra serie de cuestiones o tomar otra serie de decisiones que a lo mejor serían más beneficiosas para el país ahora mismo, ¿no? Bueno, disculpe un segundito porque vamos a conectar con nuestro compañero José de la Morena. No es ni muchísimo menos una cuestión política, es una cuestión económica, como algunos partidos políticos dicen, señores, se puede recortar sin haber adoptado las medidas que se ha tomado. Es el caso que te has encontrado. ¿Cuánto, José, 70.000 millones de euros? ¿A cuánto asciende los cálculos que ha hecho UPyD? Pues sí, hasta los 70.000 millones de euros. Es lo que dicen que nos podríamos haber ahorrado en estos últimos 4 años, y lo que se podría recortar incluso ahora llegaría en torno a los 45, 50.000 millones de euros. ¿De dónde saldrían estos 70.000 millones? Pues 17.000 millones saldrían de eliminar diputaciones o fusionar ayuntamientos. La idea sería que no hubiera ayuntamientos gobernando poblaciones minúsculas, entre comillas, sino que se fusionaran por número de habitantes. Y así es como ahorraríamos hasta 17.000 millones. El máximo serían 20.000, el mínimo, perdón, serían 20.000 habitantes. ¿Cómo se ahorraría más dinero? Si eliminásemos duplicidades. Véase instituciones duplicadas como el Defensor del Pueblo, como sindicaturas de cuentas, agencias de protección de datos, suprimiendo todo este tipo de duplicidades que tienen las comunidades y que no hacen falta porque ya están a cargo del Estado, se ahorrarían otros 22.000 millones de euros. ¿Y cómo pasaríamos también mejor nuestras penas en el día de hoy? Pues si hubiéramos ahorrado en concejales y no en funcionarios. Es decir, si hubiéramos reducido de los 68.000 concejales que hay hasta los 21.000, quitando además coches oficiales y demás gastos que suelen tener. Pero ya digo que lo fundamental serían los municipios. Si es que hay municipios que tienen más de 15, 20 miembros gobernando un municipio y apenas llegan a los 50 habitantes. Entonces ahí es donde realmente se está perdiendo mucho dinero. Gracias, José de la Morena. Bueno, ya se ha dicho que los ayuntamientos que no se tocan. Hay 8.000 y pico y va a seguir habiendo 8.000 y pico. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de Beteta. Yo lo que creo es que lo que debe hacerse es hay que separar el ámbito estrictamente político del ámbito estrictamente económico. Yo creo que, por ejemplo, las diputaciones tienen un papel cada vez más importante, y plantearse su desaparición me parecería algo impropio. ¿Por qué? Pues porque las diputaciones bien planteadas pueden ser unidades de gestión que permitan constituir un sistema de pool para gestión de pequeños municipios. O sea, realmente se puede mantener un municipio desde un punto de vista institucional y político con un alcalde que sea mero presidente político, y la gestión económica se lleve a cabo a través de la diputación provincial correspondiente. Sí, que permitiría amortizar
simplificar muchísimo. Perfectamente, o sea, todo lo que es el sistema económico de mantenimiento de un municipio y solo existiese un presidente de referencia. Esto nos permitiría quitar a los concejales de medio. Y yo creo que por ahí va, de alguna manera, la reforma de la ley de bases de régimen local, que mañana creo que se va a tratar en el Consejo de Ministros. O sea, lo que se trata es de incorporar criterios de eficiencia en la gestión económica municipal. Y esto se consigue a través de grandes unidades que creen economías de escala en la gestión de los servicios municipales. Y por lo tanto, no tienen por qué desaparecer municipios tal y como están constituidos, y sí aparecer fórmulas de gestión económica eficiente a partir de integración de ese tipo de servicios. Lo que está claro es que no se puede todo, que es lo que hemos pretendido. Es decir, empezamos con un Estado con 3 subespecies, que era la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los municipios, y en definitiva hablábamos de desconcentración, de descentralización, y al final no hemos hecho todo eso que dice el derecho administrativo. Lo que hemos hecho es ir acumulando en cada uno de los módulos, hemos ido acumulando un montón de gente, ¿no? No, vamos a descentralizar la sanidad. Bueno, sí, pero la sanidad está descentralizada, pero después resulta que se han quedado determinadas empresas públicas que son también de la Administración General del Estado. La educación, lo mismo. Y al final, esas duplicidades, lo que es producto, toda esta situación de la quiebra, el modelo que tenemos actual, es como consecuencia de que lo que llamábamos descentralización no lo era. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad de los políticos de meter ahí a gente, ¿no? Y de crear puestos de trabajo ahí. Es que había mucha gente, hay muchos simpatizantes, afiliados, amigos, compañeros, hermanos, cuñados. Es decir, claro, y toda esa gente tenía que estar en un sitio. Entonces, claro, dices, tengo que descentralizar la Administración General del Estado y pasar la sanidad a las comunidades autónomas. Dice, pero claro, pues es que entonces todos estos se van a la calle. Entonces dicen, no, pues estos entonces los tengo que dejar aquí en otra cosa, y entonces descentralizo, pero lo hago a medias, ¿no? Tal y como están ahora, bueno, pues las novedades que se van a introducir en España, ¿en Europa iremos a una fiscalidad única, o la corrección, el día que se haga la corrección tras estas medidas para aumentar la recaudación, va a eso? Hombre, yo creo, y ya lo hemos comentado aquí en esta mesa hoy, que esa cesión de soberanía, Antonio señalaba, que va a dar lugar a que los Estados tengan un papel diferente y una concepción diferente dentro de la nueva Unión Europea, porque esto es una reconversión de Europa. Europa se tiene que reinventar, el sistema que había no ha funcionado. Ha saltado por los extremos más débiles, probablemente, pero evidentemente el sistema no funciona, porque claro, aquí se está hablando de que si cae España, detrás va Italia, luego Francia, al final dices, oiga, está todo mal, hay que cambiar. Bueno, si en Italia, a través de la República, no sé si tiene ideología, por las declaraciones que ha realizado, Enrico Giovannini, es el presidente de Istat, que es el INE italiano, sí. Dice que podría darse la paradoja de que Italia se quedase sin saber si los recortes sirven para arreglar la economía o no, porque como apenas tienen presupuesto, no saben si van a poder seguir realizando los estudios. ¿No tiene presupuesto el Instituto de Estadística italiano? Bueno, es una forma de reivindicar la importancia que tiene el instituto, las instituciones de información económica, efectivamente. No, pero lo que decía Carlos es cierto en el sentido siguiente. Europa está construyéndose en este momento, y Europa está construyéndose desde el punto de vista de que hay algunos elementos que están, no es que estén fallando, es que están mal concebidos. Claro. Yo creo que tenemos una política monetaria en manos del Banco Central Europeo, pero que le faltan instrumentos de supervisión, de intervención, la creación de este Fondo de Garantía de Depósitos general y tal. Y luego, que respecto a la política fiscal, no tenemos nada. Entonces yo creo que esto es una crisis de crecimiento. Nos hemos dado en cuenta que la Unión Económica y Monetaria tiene fallos serios desde la vertiente de la supervisión bancaria y desde la vertiente de la política fiscal coordinada. Y aquí entraría la pregunta de Laura. Claro, ¿tenemos que tener impuestos comunes? Pues yo creo que no es absolutamente necesario. Por ejemplo, en Estados Unidos existen entre estados diferencias, en algunos casos importantes, en la imposición. Y es bueno que haya competencia fiscal entre los estados desde el punto de vista de lograr eficiencias en la gestión del sistema tributario. Pero sí es evidente que tiene que haber una mejor coordinación de las políticas. Coordinación la que tienen ustedes. Gracias por acompañarnos a la tertulia de cierre de mercados. Juan José Rubio, Antonio Álvarez Osorio, Carlos Tobías alias Mou. Gracias por la interpretación de cómo están las cosas. Enseguida la interpretación de cómo están las cosas en los mercados. Ahora hablemos. Repsol te ofrece la noticia de acción social.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación destina casi 300.000 euros al gobierno de Mauritania para paliar la sequía que vive el país. En el apoyo económico se incluye la entrega de semillas, asistencia técnica y material veterinario a las provincias de Taganta, Saba, Hoz, Garbi y Guirimanga. El acuerdo ya lo ha firmado el ministro de Desarrollo Rural mauritano y la representante de la FAO en el país, Miriam Manhaman Nour. Y es que aunque el país ubicado en el suroeste de África tiene salida al Océano Atlántico, sus principales ciudades lindan con el desierto del Sáhara. No obstante, su clima es extremadamente seco y esto explica que cada vez haya menos densidad de población. La mayoría del año sopla aire caliente y de noviembre a abril es temporada de tormentas de arena. En el país hay alrededor de 4 millones de personas. Repsol te ha ofrecido la noticia de Acción Social. Estoy aquí para contarte que en Repsol hace tiempo nos planteamos un reto. ¿Por qué no utilizamos neumáticos usados para hacer nuevas carreteras más silenciosas y seguras? ¿Por qué no reciclamos el asfalto viejo y lo utilizamos para hacerlas más eficientes? Hoy ya no es un reto. En Repsol es una realidad. La capacidad de imaginar es el mayor recurso del ser humano. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. Capital, la bolsa y la vida, todos los días de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía.